En el tiempo y en el espacio, Quetzaltenango ha forjado brillantes páginas en su historia de 500 años. Y todo esto ha transcurrido en medio de la vida de aproximadamente 10 generaciones de genuinos y auténticos quetzaltecos. Buenas noches, amigos y amigas, sean bienvenidos y bienvenidas a este espacio cultural de Estéreo 100, creado para discutir sobre los temas que están rodeando la conmemoración de los 500 años de la fundación de la Quetzaltenango tal como la conocemos. Antorchas del pasado, faros del futuro. Saludo con mucho gusto también a mi buen amigo don Raúl Izaz. Buenas noches, Raúl. Muchas gracias, Minor. Bienvenido, doctor. La verdad es que es un placer tener a personas como tú que hoy tenemos la oportunidad de platicar y conversar cabalmente sobre temas tan importantes en el desarrollo desde los 500 años que hemos hablado pues, ya de economía, hemos hablado de arte, de cultura, juegos florales, eventos, sismos, tantas cosas que han pasado durante 500 años y hoy tenemos la oportunidad de platicar contigo sobre temas muy importantes, la interculturalidad, y que pues afortunadamente hemos tenido una audiencia grande en ese sentido y que cada día vamos creciendo, pues aceptamos también sugerencias que nos permitan el poder ir abarcando la mayoría de temas que pudiéramos hablar de Quetzaltenango. Bienvenido, mi querido amigo Daniel. Bienvenido, doctor Daniel Batul. Buenas noches. Este es un espacio, como decía Raúl, que hemos creado con el interés de intercambiar ideas, intercambiar el conocimiento de la historia de una Quetzaltenango pluricultural que está por llegar a 500 años como la conocemos, pero que tenía una historia detrás. Y en ese sentido sería muy interesante comenzar la conversación con usted, que nos dé una visión de lo que para usted significa este territorio de Quetzaltenango, su evolución tanto en lo social, en lo cultural, en lo económico, en lo político, ya no se diga. Y de nueva cuenta, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, doctor Daniel Batul. A usted, licenciado, y a Raulito, la bondad de haberme invitado. Las circunstancias de la vida lo sitúan a uno a veces en cuestiones profesionales, pero es solo una circunstancia de la vida. Yo me llamo Daniel y yo me siento muy lejos de ustedes cuando me dicen doctor. Muy bien, entonces bienvenido Daniel, nueva cuenta. Y estoy entusiasmado por participar con ustedes en estos diálogos tan importantes para la formación ciudadana, para el fortalecimiento de la identidad y sobre todo la recuperación del civismo en un lugar que me gusta más llamarlo lugar que territorio, porque en el lugar es donde se genera la poesía, la cultura, la ciencia, la convivencia, las relaciones sociales, políticas, la economía. En cambio, un territorio es más material, no tiene ese contenido espiritual del lugar, como decía Cervantes, en un lugar de la Mancha, nunca dijo en un territorio de la Mancha. Y pues este lugar es fascinante, tengo que decirlo fuera de mi origen quetzalteco y de mi amor, porque he tenido la oportunidad de estar en otro lugar, pero estar en el valle de la Sierra Madre es realmente fundamental y por eso es que en la cultura maya el valle es femenino y los volcanes son masculinos y por eso esta ciudad es femenina. Por eso es que la cultura, por eso es que la política y el fenómeno de la identidad guatemalteca hasta aquí en Quetzaltenango. Entonces veo esa historia de Quetzaltenango como
tal vez con mucho respeto para otros lugares de Guatemala, pero es el que ha modelado y ha intervenido en la decisión histórica de Guatemala. Eso es muy real. Y con el tiempo se configura como un culto a la república, porque aquí la democracia es fundamental. El diálogo, la negociación, todo tiene un fundamento cultural, y yo creo que ese es el espíritu inefable de Quetzaltenango. Eso es sin entrar en, ¿cómo se llama?, en localismo y sin entrar en fanatismo de que nuestra tierra es nuestra tierra, porque creo que alguien que viva en Reu, en Mazate, en Huehue, lo defenderá igual, ¿verdad? Pero sin entrar en ello, yo creo que tienen algunas componentes energéticos. Lo platicaba yo cabalmente con una persona que vino de Los Ángeles, muy pequeño se fue, Sabebar muy pequeño, y él pues no está satisfecho de haberse desarrollado en Los Ángeles, de 6 años, y él, su corazón aún siendo pequeño, de 6 años, él añora realmente su Quetzaltenango, y él siente que Quetzaltenango tiene una atracción, tiene un imán, tiene una fuente de energía muy particular, ¿verdad? Y yo se lo compartía, él decía así, porque el hecho, por ejemplo, que se instituya, por ejemplo, el templo más grande de los mormones, por ejemplo, no fue casual, ¿verdad? Sino que ellos hicieron un estudio geoposesionado y se dieron cuenta de la influencia de la energía que tiene esta ciudad, de este lugar, como dices tú, ¿verdad? Entonces, yo no sé cómo lo ves tú, si así lo compartes tú en ese pensamiento. A mí me emociona lo que dices y me hace expresar algo que de repente no mucho se puede entender desde el punto de vista del rasero de la ciencia, el método científico. Pero no es casual que a Quetzaltenango haya llegado Víctor Aya de la Torre, el fundador del APRA en el Perú, que haya venido Pablo Neruda, y han venido personajes interesantísimos, pero aquí estuvo Krishnamurti, uno de los faros, portento luminoso de la mística. Ahora, volviendo a lo que tú dices, dice que la Tierra, como los seres humanos, tiene 13 chakras, que son puntos energéticos de los seres humanos, que de repente los tenemos en diferentes partes del cuerpo. En las diferentes partes del cuerpo. Y la Tierra, según los místicos, también tiene 13 chakras. Y aquí, el chakra, que es el número 2 de la identidad espiritual, dicho por místicos claro, de todo el planeta, está en Quetzaltenango. Es exactamente la energía de la identidad humana está en Quetzaltenango. Y bueno, a partir de eso nos podemos dar una serie de explicaciones, como dices, no hay casualidades, sino que es el intercambio de energías cósmicas. Y en ese sentido, creo que en Quetzaltenango, bueno, hoy la ciencia nos puede hablar de las sincronías cósmicas acausales. Son hechos que suceden fuera de cualquier causa. Pero hay una interacción, eso lo estudió Wolfgang Pauli, y que por eso es que aquí suceden muchas sincronías cósmicas. Tiene que ver con los volcanes, tiene que ver con las energías de los seres humanos. Entonces hay momentos fundamentales de Quetzaltenango. ¿Y usted cree que eso es lo que le da a este pueblo una identidad tan sui generis? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque uno mismo lo siente, y
como esto no es muy entendible desde el punto de vista del método sociológico, sino que tiene que ver con otros elementos más profundos, a uno le enrostran de que es localismo, de que el quetzalteco es muy orgulloso, que no, pero mucha gente que viene ya no se va. Sí. Porque es que Quetzaltenango es cosmopolita en toda su historia. Es decir, no es que hace 500 años empezó a ser cosmopolita, mucho antes. Sí, es decir, eso se podría explicar en alguien que dejó el ombligo aquí, el localismo. Pero ¿cómo se explica el quetzaltequismo importado, el quetzaltequismo asimilado? ¿Cómo se explica eso? Bueno, sí, es cabal, es esa energía, es lo que tú decías, personajes que van y se quedan, y que incluso romántico o poéticamente le van colocando títulos, ¿verdad? La ciudad de los brazos fraternos, la ciudad de los cumbres, la ciudad de la estrella, ¿verdad? Entonces, esa historia de la ciudad de la estrella es a través de Porfirio Barba Jacob, y es que existía una especie de logia de mujeres, donde ellas en Estrella de Occidente se llamaba. Estamos hablando de a los años de 1910, 1911, y ellas ya estaban trabajando sobre los derechos de la mujer. Y que en ese tiempo era impensable, ¿verdad? Seguíamos nosotros con que la mujer era la mujer y el hombre era el hombre, ¿verdad? El hombre iba adelante y la mujer iba atrás, en las iglesias del lado izquierdo, del lado derecho. No votaban. No votaban, o sea, pero ellas ya estaban trabajando sobre los derechos de la mujer. Era un grupo de mujeres pensadoras. Y cabalmente Porfirio Barba Jacob va buscando dentro de su caminar y logra encontrar que esta ciudad era la ciudad de la estrella. Y la denomina la ciudad de la estrella, ¿verdad? Pero es por todo ese conjunto de propiedades intelectuales, sociales, políticas que tiene Quetzaltenango, porque, como tú dices, personajes que han venido y que se quedan viviendo, pues sea gente que no se quiere ir por alguna razón, ¿verdad? Será por el clima, será por la clase de gente, será por el trato, será por la estructura, por la arquitectura, por la pureza propia del agua. Porque te das cuenta que nuestra agua, como decía aquel anuncio de aquella fábrica de bebidas, de las aguas milenarias de Quetzaltenango, es un agua realmente que no necesita ni tratarse, ¿verdad? Son aguas blandas, son aguas tan especiales. Entonces, todo ese conjunto de propiedades que tienen hacen que Quetzaltenango tenga realidad en el conjunto, ¿verdad? En la orquesta del mundo, sea diferente. Es que, licenciado Maynor y Raulito, fue Krishnamurti el que dijo que esta era la ciudad de la estrella, justamente por ese tipo de energía. Claro, Barba Jacob lo recupera y lo hace un poema, ¿no? Y lo hace un poema, pero es la estrella espiritual. Y estoy hablando una estrella espiritual que se coloca en el valle de la cordillera de los Andes. Y eso es la única ciudad en toda la cordillera de los Andes que está en el valle. Entonces yo he traído muchos amigos que he hecho en diferentes partes y no se imaginan el tesoro que hay en el valle de la cordillera de los Andes. Entonces, cuando venimos de la capital para Yela, tenemos que subir hasta allá y después tenemos que bajar y vienen a encontrar esta belleza arquitectónica, política, cultural, de todo, ¿no? Entonces, a mí me parece verdaderamente importante que hoy podamos recuperar para la población ese sentido identitario, más allá de una nación, sino que es un sentido identitario cósmico, dijéramos, ¿no? Por eso es que es muy difícil explicarse las características de Quetzaltenango si no penetramos a su subjetividad.
Los invito cuando puedan ir a escuchar el sonido de Quetzaltenango, que es todas las ciudades tienen sonido y las ciudades también tienen sexo. Esta ciudad es femenina y es interesante escuchar el sonido cuando uno se sube al baúl y oye a Quetzaltenango cuál es el sonido de la ciudad. Y no es una ciudad que, bueno, salvo el que vende zapatos y pasa por aquí. Pero es interesante escuchar el sonido de Quetzaltenango. Entonces nos damos cuenta que es una ciudad cultural y tiene un sonido cultural. Pero ¿cómo confirmamos su identidad femenina además de eso? Si la luna, don Maynor, tiene que ver con el manejo de las aguas, tiene que ver con los partos. Con los cultivos. ¿Qué manda? Con los cultivos. Con los cultivos. La luna tiene carácter femenino. Y está en un lago. El Valle de Quetzaltenango era un lago, y eso lo sabes tú, porque es Culajá, el la garganta de agua. Serrano probó eso. En uno de los barrios aquí metió un anzuelo y sacó un pez. Y estamos hablando de hace, 30 años que hizo el experimento el doctor Serrano. Bueno, entonces hay una relación entre las aguas de Quetzaltenango. Y si ustedes se hacen un análisis cuando hay luna llena, cuarto menguante, ¿qué ocurre en todo su proceso sanguíneo? ¿Por qué las comadronas son fundamentales en Quetzaltenango? Y yo creo que casi todos hemos nacido por medio de una comadrona, no sé tú, pero a mí me tocó, me recuerdo de una señora de apellido Lainez que después me la presentaron. Pero hago todo esto, don Maynor y Raulito, ¿por qué la luna de Xelajú ha pegado tanto, no solo aquí? Podemos hacer una antología de la luna de Xelajú con diferentes orquestas. Hoy aparece en el Facebook en ruso, en turco, en varios idiomas. ¿Cuál es la relación de la luna de Xelajú? Y yo no sé si fue Huicho Álvarez o Paco Pérez los que recibieron esa sincronía cósmica para hacer ese vals tan bellísimo entonces, ¿no? Entonces, eso nos permite entender que Quetzaltenango es mujer, es una ciudad femenina, ¿no? ¿Por qué tanto artista? ¿Por qué tanto creador? Quetzaltenango es fundamental en todos los albañiles. Los albañiles de Quetzaltenango son las comadronas de Quetzaltenango. Ya nos fuéramos a otros niveles espirituales. Bueno, solo que en Quetzaltenango hay 250 altares mayas energéticos. Claro. ¿Qué más podemos hablar de eso? ¿Y qué cambió? Porque es un análisis pero muy interesante el que usted está haciéndonos, compartiéndonos esta noche, Daniel. Y de toda esta situación que usted presenta tan claramente, es decir, uno la imagina y la puede visualizar. ¿Qué cambió a la llegada de los españoles hace 500 años? Pues yo no sé si, aparte de la violencia, ¿no? Que tampoco nos vamos a referir a eso porque no me gustaría victimizar este programa, claro, ni convertirlo en una expresión de muchas condenas, porque yo lo que pienso que estos programas realmente son para reconciliarnos con la historia y ver un porvenir de Quetzaltenango que de hecho se mantiene latente. Ahora, lo que cambia, yo no sé si la cultura maya quiché,
que es una gran civilización, cambió o logró un proceso de interfecundación, que los antropólogos a lo mejor le llaman como mezclas, mestizaje. Yo creo que va más allá de eso. Creo que Quetzaltenango inicia un proceso de modelaje de la interfecundación cultural. Y digo, porque en eso hay que penetrar a la subjetividad. Yo tuve un paso muy rápido por el magisterio. Y todos los años me llamaban y me invitaban si yo participaba en un Kuch Ubal. Esa es una función propiamente de la civilización maya quiché. Quiere decir, nos protegemos con la misma chamarra. Es decir, un sentido. Ese es el significado de Kuch Ubal. Sí, nos protegemos con la misma chamarra. Es decir, nos convertimos solidarios, pero nos tapamos con lo mismo. Pero eso es realmente es un aporte de la cultura, claro, que lo recuperan. Pero además de eso, yo me voy a la casa y digo, ¿dónde dejaron mi almohada? ¿Quién tomó mi almohada? Estoy hablando árabe, ¿no? O digo, ojalá, ¿no? Y votan, ok. Es decir, estamos interfecundados por las diferentes culturas que nos hemos relacionado en el porvenir de la vida. Y yo creo que más allá de la interculturalidad, que por lo menos tiene que sostenerse en la legislación, porque yo puedo decir que soy intercultural, pero ¿dónde está lo objetivo de la ley? Por lo menos ahora somos multiculturales, porque así lo dice la ley del Sistema de Consejos de Desarrollo, el Código Municipal, la ley de descentralización, la ley de desarrollo social. Ya dice, somos una sociedad multicultural o pluricultural. Estamos dando el pase a la interculturalidad, pero tiene que objetivarse en la ley. Si no es institucional, pues podemos decir cualquier cosa, pero el Estado debe llegar a eso. Y luego entonces estaría la interfecundación cultural, que para las características de Quetzaltenango, yo creo que sería un modelo para América Latina. Entonces lo podemos ver en las comidas, estamos interfecundados. Es mazapán, ¿de dónde viene el mazapán? El café, es decir, las pizzas, pero al mismo tiempo estamos añorando un jocón. Un quichón. Un chocá. Bueno, y el caquí, que viene un poco más del norte, ¿verdad? Sí, es de nuestro país, pero no es de esta región. Claro. Entonces todo eso nos va permitiendo entender nuestras interfecundaciones, que va más allá del mestizaje, ¿no? Claro. Probablemente el mestizaje, yo no sé hasta dónde tenga que ver el mestizaje, quién inventó esa palabra, en las cuestiones de sangre. Si todos venimos de África, el genoma humano, bueno, estamos en eso. Tenemos que hacer aquí el primer corte del programa. Usted está en Antorchas del Pasado, Faros del Futuro, el espacio creado por Estéreo 100 para conversar acerca de los acontecimientos previos a la conmemoración de los 500 años de Quetzaltenango, como la conocemos hoy día. Quetzaltenango es un polifacético centro histórico, con sus múltiples expresiones de los más variados estilos arquitectónicos. Un lugar para recordar, suspirar e inspirarse en el tiempo de nuestros abuelos. Y también es Estéreo 100, la voz que le identifica, tan quetzalteca como tú.
Antorchas del pasado, faros del futuro. Es el espacio de comunicación creado por Estéreo 100 para conversar acerca de diferentes tópicos en esto que se aproxima a la conmemoración de los 500 años de Quetzaltenango. Antes de irnos a la pausa, Raúl, Daniel hacía una muy interesante, un interesante análisis y abordaje de muchos aspectos, pero el que quizás más llamaba la atención es lo del Cuchubal, porque es algo que lo entendemos todos porque más de alguna vez hemos jugado alguno de esos. Y más allá de lo que conversábamos fuera de cámaras, también ahí hay un elemento de confianza. Y creo que la población de Quetzaltenango genera eso, confianza. Sí, es interesante, ¿no? O sea, nunca pensé yo que fuera una voz quichea, Cuchubal, el hecho de nos tapamos con la misma chamarra. O sea, hoy me sirve la chamarra a mí, mañana te sirve a ti. Lo que tú dices, ¿va? Pero tiene ese su componente de solidaridad, ¿verdad? Entonces es increíble lo que uno va aprendiendo todos los días, ¿verdad? Pero realmente el tema de la confianza en Quetzaltenango también tiene un componente también de solidaridad, porque sí lo tiene, ¿verdad? O sea, lo hemos visto en eventos, en sismos, en cataclismos o en algunas situaciones difíciles. La gente se vuelca realmente a apostar y apoyar, ¿verdad? Pudimos ver en algunos incendios o lo que pasó en las inundaciones el año pasado, en algunas poblaciones, la gente al llamado acude a los centros de asistencia, acude a los bomberos, a la Cruz Roja, a aportar alimentos y todo para poder salir adelante. Y alguna prueba mayor que tuvimos nosotros fue en el tema del COVID. Lo pudimos ver realmente, la solidaridad que se dio al principio fue un temor que empezó la gente a tratar de no convivir, de no abrir la tienda, de no venderle a alguien, pero era su autoprotección, ¿verdad? Después, cuando se entendió la enfermedad, empezamos a aportar y empezaron a ayudar las universidades, las empresas y todo para poder salir adelante, y eso fue parte de haber salido adelante de una pandemia, y nosotros creo que somos victoriosos en ese sentido, lo que estamos platicando el día de hoy, ¿verdad? Cuántos compañeros se fueron, cuántas personas ya no están, y hoy pues estamos nosotros los que estamos, porque estamos sosteniendo la ciudad. Somos básicamente los paladines que debemos defender el orgullo de los quetzaltecos, somos los paladines que nos respaldan, somos cargadores, diría nuestro nahual, que como se llama, que sostenemos realmente las decisiones que se puedan dar para la construcción de esa ciudad que tanto amamos. Pues sí, creo que uno de los fundamentos de Quetzaltenango es también su núcleo ético-mítico, porque la mitología que siempre se está construyendo, y no es que fue del pasado, sino que es un faro para el futuro, ¿no? Porque ahí se crean los modelos de conducta, la axiología de los valores. Nada menos que, y es un poco reciente, que el kiosco del Parque Central, tú lo sabes bien, está bautizado como el templete de la generosidad, porque ahí se hacían colectas para el terremoto de Nicaragua, por ejemplo, ¿no? Para los maratones. Para las maratones. Habían ciclistas que le daban vueltas al parque 48 horas sin parar para recaudar fondos. Tuvimos un personaje que estuvo en una cápsula de vidrio, ¿te acordás que estuvo 72 horas metido ahí? Pero también para captar fondos para una obra benéfica. Sí, igual así se logró la 38, la primera unidad de bomberos que se logró a través de esas maratones, ¿verdad? Que se hacían cabalmente en el corazón de la ciudad, en el Parque de la Centroamérica. Y eso es lo que muestra la solidaridad del pueblo. Por supuesto, por supuesto. Asistamos a los velorios y se da uno cuenta de las fortalezas espirituales que se dan ahí, a veces materiales también, hay diferentes formas. En el mercado es interesante ver que estamos en un mundo globalizado donde el
liberalismo impone los precios, pero uno todavía en el mercado logra negociar lo que vale un manojo de cebollas o el regateo el que sea. regateo, ¿no? Sí. Y que eso permite un diálogo y lo que uno compra pues lleva atrás de eso una historia y que uno lo paga con gusto. Y el que lo vende pues recibe con gusto después de ese intercambio, ¿no? Entonces hay variedad de manifestaciones de solidaridad en Quetzaltenango. Por lo menos uno mismo las he sentido. He pasado momentos dificilísimos, ¿no? Pero la solidaridad lo ha ayudado a uno como ser espiritual a mantenerse en pie. Sí, me llamó la atención el tema de los velorios, ¿verdad? Porque a pesar del dolor de perder a una persona, a un amigo o a un pariente, también hay un momento de felicidad porque se vuelve uno a reencontrar con algunas personas que teníamos mucho tiempo de no verlas, ¿verdad? Entonces hay un momento de paz en ese sentido, ¿verdad? Y todo el mundo colabora, ¿verdad? Porque todo el mundo llega y lleva un termo de cómo se llama esto, llevan panes, llevan cosas para poder aportar realmente, porque pues tal vez la comida o la bebida no nos va a reconfortar, pero ese es el momento que se entrega, ¿verdad? Entonces y es como la sopita de pollo que dan en los velorios, que es tan confortable, ¿verdad? Es mágica la sopita de pollo. Incluso en los hospitales y todo, es como terapéutica la sopita de pollo. Pero Raúl, perdona, pero es que ahí en la cuestión esta de lo del termito, creo que el termo también tiene bebidas que son propias de la zona, es decir, un té de tilo, la gente lo lleva para los deudos, para calmar un poco el cuerpo y el espíritu del dolor que representa perder a un ser querido. Sí, es decir, que también tiene un contenido local, digámoslo así. Sí, el té de tilo, té de hoja de naranja, es la de hoja de naranja. Sí. Entonces, tuve la oportunidad, lamentablemente la semana pasada, te diste cuenta que murió un amigo, Mario Tumashak. ¿Cómo no? Me sorprendí realmente él en una casa atrás de las flores, una casa enorme que él había comprado para hacer una especie de casa de retiro y una especie de casa de reuniones y todo. Preciosa, por cierto, ¿no? Pero ver la cantidad de gente que había, la solidaridad de gente, una pequeña marimba que tocaba todos los sones, y por alguna razón yo empecé a llorar. Empecé a llorar y yo no me podía calmar y el amigo que estaba a la par mía me miraba y todo el mundo pensaría cuánto amaba este Raúl a Mario, ¿eh? Pero no, era como era el momento, el entorno, digamos. Y yo no podía contenerme de llorar y de llorar y de llorar. Y para mí fue una catarsis increíble el haber llorado, el haber acompañado mis lágrimas hacia el amigo que lo habíamos visto unos días antes, que supimos que estaba en el ITS. Y estuvimos platicando de él y a los 3 días ya no estaba, ¿verdad? Entonces, pero ver a todas las personas, ver ese protocolo que se tiene realmente sobre el pensamiento de la muerte propia, pues, el pensamiento de las costumbres propias de los rezos. Yo no sé ni por qué se rezan los 9 días, por qué tiene que ser 9 días, es un número cabalístico, o por qué se rezan los 9 días. Bueno, en la tradición propiamente maya quiché, yo no sé si ahí está inmerso lo que los antropólogos podrían decir sincretismo, pero va más allá del sincretismo. El número 9 es femenino. Y cuando uno se muere, retorna a la energía primordial. Yeah. Y la energía primordial, como es la que nos creó, es femenina. Entonces, son 9 días para retornar para retornar a. Interesante.
Porque entonces ahí hay un elemento fundamental de los velorios donde uno se da cuenta y estima que desde el punto de vista ético y de los valores, nosotros debemos cumplir con la ineludible responsabilidad de morir. Porque no es el misterio la muerte, el misterio es la vida, la que debemos desentrañar cotidianamente. Porque de hecho sabemos que nos tenemos que morir, entonces no es misterio. El misterio es qué es lo que me va a pasar mañana, don Maino, qué voy a estar haciendo dentro de 15 días, me va a ir bien en este negocio, voy a ganar mis cursos o no los voy a ganar. Todos esos misterios. Entonces lo que hay que desentrañar la vida. Es el misterio de la vida y cumplir con la responsabilidad de morir. Entonces, ese es el secreto, diría yo, de cómo comprender el rogatorio de la novena que le llaman. Que es muy interesante el concepto, Daniel. Bueno, pasemos a una cuestión que creo que también es ineludible en esta interesante y muy agradable tertulia que tenemos esta noche. Quetzaltenango también tiene mucha historia de influencia política. Es decir, que aquí, desde este lugar, se han gestado expresiones, movimientos. Las últimas que pudimos ver, las del 2015. Era impresionante cómo se llenaban la plaza central, digamos, el parque central. Yo recuerdo todavía la manifestación que venía bajando por la Cuesta Blanca, donde se unieron los comerciantes, se unieron los estudiantes y que culminó allí en el parque central. Es decir, Quetzaltenango tiene mucha historia política. Desde el punto de vista político, ¿qué es lo que usted interpreta de esta Quetzaltenango hoy día? Bueno, lo que tengo que ver son todas las relaciones que habían anteriormente al proceso de la mal llamada conquista. Porque sí, hubo mucha relación con las otras nacionalidades descendientes de la cultura maya, el tronco común maya. Y entonces sí, y con los mames pues hubo una confrontación muy fuerte. Al extremo de que Quetzaltenango ocupó o los quichés ocuparon Quetzaltenango hasta donde encontramos nosotros Duraznal. Ahí empieza el territorio mam y probablemente hasta... De Concepción, Chiquirichapa, digamos, para arriba. Sí, hasta Oaxaca. Ah, bueno, un poco hasta lejos. Ahí llegan los mames, ¿no? Incluso dicen que en mam, tequila quiere decir la bebida que hago en una olla. Y unos mames trabajaron con los fabricantes del tequila y de ahí viene, o sea que tequila es mam. Es mam, ¿verdad? Y ese es el gran territorio de los mames, pero aquí la fundación de las casas grandes de los quichés, tenemos todo el Popol Vuh de toda la historia política de la cultura y civilización maya quiché. Y lo otro es la función política que se tiene con la llegada de los invasores. Además, allá hay momentos de negociación, probablemente por eso es que Quetzaltenango es un lugar de negociación. Uno lee el título de los Coyoy y lo firma Pedro de Alvarado, lo firma, dice, estos territorios le pertenecían a tales linajes, a los Coyoy, esto, y Pedro de Alvarado firma el título de Ispín Necaí, señora del territorio de Otzoyá, o acaba de aparecer un título de Quetzaltenango, ¿verdad? El título de don Juan de Torres, ahí nos habla de muchas relaciones políticas. Pero lo que quiero decir es que en lo fundamental, 1524 define toda la vida política de la Guatemala actual, ¿no?
y que ocurre aquí en Quetzaltenango. Quetzaltenango modela. Y claro, han habido varias desviaciones. Casi terminado el proceso de la independencia, viene una fase muy lúcida de la creación del sexto estado de los Altos, que tiene que ver mucho y modifica muchas de las relaciones sociales y políticas, y es un llamado de atención hacia el clan Aycinena, que quería centralizar todo lo económico, negando el puerto de Champerico y el puerto de Ocós, que servía para que los agricultores y los terratenientes de Quetzaltenango pudieran sacar sus productos aprovechando el mar. Esa fue una de las razones fundamentales del planteamiento del sexto estado de los Altos. Una vocación democrática, porque el terrateniente de Quetzaltenango se distanciaba aún. Yo creo que quería ser capitalista, quería ser un burgués. Lo que nunca se pudo construir en Guatemala es un sistema liberal burgués. Los terratenientes siguen siendo terratenientes, y todo lo que ganan de sus productos lo depositan en un banco en los Estados Unidos o en otra parte, pero no llevan el dinero al mercado para reinvertirlo. Para reinvertirlo, como sería la posición burguesa, ¿no? Ellos prefieren comprarse una pluma de oro para firmar y no llevar mercancías al mercado, de manera que el mercado interno ha sido la población maya la que lo ha sostenido. Uno ve a todos los pueblos y las plazas y todo. Bueno, el otro elemento es que cuando la dictadura de Reina Barrios quiso prolongar su periodo, la revolución de 1897. Bueno, eso es verdaderamente algo que a mí me fascina verlo, y que qué bueno que hayan recuperado el Arco del Triunfo, que está en la entrada de Quetzaltenango, porque ahí está todo el pensamiento republicano, todo el pensamiento democrático de Quetzaltenango. Y bueno, eso fue un movimiento que decidió muchos aspectos, ¿no? Señaló el camino de por dónde debía irse el liberalismo, ¿no? Como una manifestación de progreso. En otros países, pues el ferrocarril era la seña de haber entrado al siglo de las luces, ¿no? Y bueno, nosotros también tuvimos nuestro ferrocarril porque habíamos entrado en ese proceso liberal, en cierto sentido burgués, y nunca nos abandonó el ferrocarril. Anda con nosotros, porque también Mingo Betancourt, en ese proceso liberal, lanza el ferrocarril de los Altos, aclamado por todos los liberales. Y es una pieza fundamental para el Estado de Guatemala, como seña de que nosotros habíamos entrado al siglo de las luces. Por eso es tan apreciado el ferrocarril de los Altos, ¿no? Eso por una parte. Pero la otra, la incidencia de Quetzaltenango en la política, es cómo se logró poner a Quetzaltenango en el pabellón nacional. En el escudo está Quetzaltenango, la serpiente emplumada del Quetzalcóatl. Allí el lugar de las murallas del Quetzal, ahí está en la bandera nacional. Es Quetzaltenango el que modela la visión de mundo, de vida de Guatemala a través de su mitología. Está la bandera ahí y todo el mundo se recuadra a Quetzaltenango en el escudo, porque está el Quetzal, el Cucumatz
y podríamos hablar mucho qué representa eso para la cultura. Que un humán que se convierte después de su muerte en el Quetzal, pues ahí está, creo que eso fue José Felipe, que era el alcalde en 1871 aquí en Quetzaltenango, que llevó a la bandera el escudo de Quetzaltenango. Entonces, más política de eso, civismo y valores, axiología, ruta, está en Quetzaltenango, dijeron. Tenemos que hacer aquí el siguiente corte del programa de esta noche. Usted está en Antorchas del Pasado, Faros del Futuro, el espacio creado por Estéreo 100 para conversar acerca de los tópicos previos a la conmemoración de los 500 años de Quetzaltenango. Al volver de la pausa, continuamos con la conversación. No se vayan. Quetzaltenango es la ciudad eterna de las estrellas y de las virtudes de las buenas relaciones entre sus hijos nobles y sensibles a las buenas costumbres. Y también es Estéreo 100, la voz que le identifica, tan quetzalteca como tú. Antorchas del Pasado, Faros del Futuro. Es el espacio creado por Estéreo 100 para conversar acerca de diversos tópicos previamente a la conmemoración de los 500 años de la fundación de Quetzaltenango como la conocemos hoy día. Antes de irnos a la pausa, Raúl, Daniel mencionaba algo, un proceso muy interesante como es la intención de fundar el Estado de los Altos. Y cuando él hablaba de eso, yo recordaba el libro que dice algo así como Invención criolla, sueño ladino, pesadilla indígena. De Arturo Taracena, efectivamente. Y parece ser como que allí justamente hay mucha tela para cortar, porque creo que esa intención de Quetzaltenango, o más bien liderada por Quetzaltenango, porque creo que ahí está casi que toda la región 6 involucrada en el proceso, ¿verdad? Sí, realmente es interesante entrar dentro del detalle, pues hay situaciones de Quetzaltenango, tesoros que tiene Quetzaltenango, como por ejemplo tú hablabas del ferrocarril de los Altos, hablamos de un club deportivo Xelajú y hablamos de cómo se llama, de lo que es el sexto estado, ¿no? Pero lograr entender el por qué no se consolida el sexto estado, hay mucho por trabajar, ¿no? Mucho por trabajar. Era casi como una réplica de la independencia, pues que al final de cuentas, como dice el acta de la independencia, que toma la decisión de independizarse antes que otro lo hagan. Ya lo estaba haciendo el amigo de Totonicapán, don Atanasio Tzul, había hecho sus primeros intentos y fue detenido. Entonces, con el temor de que existiera ya una independencia tomada por otros personajes o otros actores, mejor determinan hacer ellos la independencia, ¿no? El sexto estado se empieza a reflejar porque empiezan a castigar realmente a Quetzaltenango con el tema de la economía y de los impuestos. Quetzaltenango, generador de industria, generador de lo que eran los tejidos, sayales y muchas cosas que se trabajaban y se elaboraban aquí, se publicaban acá, empiezan a ponerle nuevos impuestos. Entonces crean la idea de que ¿por qué tenemos que tributarle a la capital cuando nosotros podríamos quedarnos con esto, ¿no? Y todo hubiera funcionado si el pensamiento hubiera sido lo que tú decías, pues. Yo no me compro una pluma de oro, no. Con este dinero yo hago carreteras y yo hago que se extienda el beneficio. Con esto apoyo los cultivos, con esto dinero que ya no vamos a mandar nosotros a Guate, vamos a hacer escuelas, vamos a hacer hospitales, vamos a crear economía, vamos a poder trasladarnos, el mar lo tenemos cerca, es nuestro puerto, podemos nosotros crecer. Pero no, era volver a acumular otra vez las riquezas en ciertas familias nada más. Y eso para mí fue el detonante porque no funcionó. Incluso fue pedido por los propios indígenas a Carrera que viniera a someter a este
a este pensamiento. ¿Por qué? Porque ellos no se sentían metidos dentro del proyecto. Y eso, al final, hoy podría funcionar si nosotros en un momento dado hiciéramos esa región 6, por ejemplo. Que esa región 6, que nos separáramos nosotros, pero que todo el mundo estuviera incluido. Todo el mundo estuviera incluido y todo el mundo nos sintiéramos partícipes del proyecto, ¿verdad? Una región autónoma, digamos. Una región autónoma. No funcionó realmente por esa razón, ¿verdad? Entonces, porque al final no quisieron ni operar, ni quisieron realmente, ¿por qué iba yo a morirme? ¿Por qué yo iba a reprender a la avenida de Carrera? ¿Por qué yo me iba a plegar a Guzmán para poder ir a combatir si yo no estaba contemplado en esto? Yo no estaba contemplado. En un momento dado yo iba a seguir siendo ignorante, iba a seguir siendo aislado, iba a seguir siendo menospreciado, porque voy a dar mi vida, pues. Entonces, a diferencia, por ejemplo, lo que tú decías, ese arco de la entrada, que es el arco de la revolución, donde dice el amor a la patria los hizo, y el odio a los tiranos los hizo héroes, eran jóvenes de 13 y 17 años. Eran jóvenes que salieron a luchar realmente por la democracia, para que no hubiera nuevamente, no se reeligiera y votaran como quería votar Reina Barrios el tema del Congreso, ¿verdad? Entonces, eso es lo loable realmente de esa revolución. Jóvenes que salieron a la calle a luchar en contra de que no se reeligiera Reina Barrios. Entonces, al final de cuentas, lo que tú decías, la política en Quetzaltenango ha sido muy grande. Habían personajes que han creado, 3 presidentes que crearon historia, quieras o no. Manuel Estrada Cabrera, 22 años, Manuel Lisandro Varías con sus cambios que hizo, Jacobo Arbenz, que no logró terminar un proceso. Entonces, yo creo que le hacíamos la cuenta el otro día, habíamos tenido entre San Marcos, Quetzaltenango, San Marcos, Quetzaltenango, habíamos tenido 40 años de gobierno, entre Justo Rufino Barrios, Manuel Lisandro Varías, Reina Barrios y Manuel Estrada Cabrera. Sumados los años de gobierno, fueron 40 años que tuvimos el poder nosotros, y por eso es que políticamente nosotros estamos insertos dentro de la historia de Guatemala. Sí, sobre todo partiendo de Quetzaltenango, porque el cuartel estaba donde está el pasaje Enríquez, el cuartel de Justo Rufino Barrios. Y es el único movimiento guerrillero que ha triunfado desde el campo hacia la ciudad. La revolución liberal aquí se gestó. Y bueno, la unidad del movimiento guerrillero de Justo Rufino Barrios con la familia Aparicio. Bueno, Justo Rufino tenía su cuartel general donde está el pasaje Enríquez, y la familia Aparicio donde está la Casa Aparicio. La llamada Casa Aparicio. La Casa Aparicio. Gobernación de ahora, ¿no? La gobernación de ahora. Y ahí se casa con la hija de don Juanito, se la lleva. Sí. Justo Rufino, 39 años, y la Patoja, 17 años. 17 años más o menos, ¿no? Una diferencia. Pero la mentalidad de la burguesía de Quetzaltenango, ¿sí? Pues crear, ¿dónde está el primer banco del país? Bueno, el Banco de Occidente. En ninguna parte de Guatemala está ya en circulación el capital financiero vinculado al capital financiero internacional. Entonces, esa era la gran expectativa que ha tenido o siempre tiene Quetzaltenango, ¿no? Esa posibilidad de modificar la economía para hacer de Guatemala un país capitalista. Pero el capitalismo solo se puede hacer si hay una clase dirigente burguesa. Pero mientras estén metidos en lo terrateniente, con rasgos feudales todavía, es imposible hacer de este país, como el caso de otros países que se han enrumbado, Taiwán, por ejemplo, que Taiwán, Chiang Kai-shek, hizo lo mismo que Jacobo Arbenz Guzmán aquí. Pero aquí lo acusaron de comunista y a Chiang Kai-shek, Estados Unidos, lo apoyó y lo sigue apoyando, porque era un mal ejemplo para América Latina, ¿no?
allá era una oposición a la China continental. Entonces, hay muchas variantes que hay que estudiar ahí, pero lo que quiero decir es que la revolución de 1871 sin Quetzaltenango hubiera sido imposible. Claro, ahí se engancha José María Reina Barrios, se engancha a Manuel Lisandro Varías, que él era un carpintero, que la carpintería está por donde está Estéreo 100 ahora. Por ahí tenía su carpintería. Sí, cabalmente, donde está Estéreo 100. No, ahí está, ahí era la carpintería de Manuel Lisandro Varías. La casa de Lisandro Varías. Y se enganchan con Justo Rufino Barrios y llegó a ser general y presidente, pero nunca fue un militar de escuela, un politécnico, ¿no? Como después llegó a ser Jacobo Arbenz, un politécnico capaz. Y el pecado de Jacobo Arbenz al final, que lo acusan, fue pues por intereses propios de un pariente de la CIA que manejaba toda la United Fruit Company, pero lo que es el detonante realmente en contra de Jacobo Arbenz y su gobierno es la guerra de Corea. Cuando los Estados Unidos, el ministro de guerra de Estados Unidos le pide a Guatemala 2,000 soldados para apoyar la guerra de Corea. Dijo que no. Y dice que no. Entonces lo que le dice, el cable que viene, o sea, el telegrama que viene, dice, son 2,000 indios, le pone. Entonces dice, serán indios, pero son guatemaltecos y no tienen por qué estar metidos dentro de una guerra que no es nuestra. Colombia sí mandó 2,000 soldados, los cuales murieron y no tuvieron la decencia de repatriar, los dejaron tirados los cadáveres de 2,000 colombianos. Entonces ahí comenzó realmente la tensión de Estados Unidos con Jacobo Arbenz. Pero se nos olvida, por la conversación tan amena, también poner al jefe de Estado quetzalteco también, don Cirilo Flores. Ah, sí. Hay un monumento ahí pero lo mataron. Lo mataron porque lo acusaron igual que Jacobo Arbenz. Sufrió don Cirilo Flores. Él se trajo el gobierno de Guatemala a Quetzaltenango. Y fueron imagínense, fueron los curas franciscanos los que dijeron que era un ateo, que era un hereje, convocaron a toda la población y ahí frente a la iglesia del Espíritu Santo lo lincharon y ahí despedazaron a don Cirilo Flores, ¿no? Y por eso está el monumento ahí frente donde lo mataron. Sí, y como compensación después le pusieron a la calle, creo. Una calle tiene también el nombre de Cirilo Flores. Sí. Sí. Porque él además creó los baños de Almolonga, ¿no? Él fue el que... Y los baños de Cirilo Flores que están en... Y después llevaron a su nombre a la capital de Petén, Flores Petén. Sí. Él hizo el proyecto... A Cirilo Flores. Él hizo el proyecto del acueducto de Quetzaltenango, de las Palomas. Correcto, él fue el que surtió de agua potable. Pero él además fue presidente del Congreso. Sí, y su hermano Augusto es el que sube cabalmente en 2 años. Tenemos los 200 años de que obtuvimos el título de ciudad, ¿verdad? Y es el hermano Augusto el que hace la propuesta porque ya la población había sobrepasado los 10,000 personas. Entonces solicitan que tenga el título de ciudad, por eso somos la segunda ciudad. Porque la primera es la capital y nosotros al pedirla somos la segunda ciudad. Era el hermano que fue diputado también. Ellos eran diputados de Quetzaltenango y Mazatenango conjuntamente y parte de la región, ¿verdad? Entonces Cirilo Flores incluso él quiso refugiarse en la iglesia y la iglesia le cerró la puerta, ¿verdad? Ahí frente a la iglesia y lo exceptan, le quitan la cabeza y en una pica llevan la cabeza de Cirilo Flores, ¿verdad? Él era masón. Era hermano masón de Cirilo Flores, ¿verdad? Entonces, y en ese momento también se estaba manejando en México los cristeros, que en ese momento la iglesia no permitía que los curas o los sacerdotes salieran a la calle y fueran a darles extremaunción o hicieran bautizos o hicieran fuera de lo que era su propio templo. Los encerraron y entonces ese movimiento de los cristeros también se refleja en la muerte de Cirilo Flores.
Y el papá de Cirio Flores, el doctor José Felipe Flores, que, bueno, le dio a la Universidad de San Carlos y a la Facultad de Medicina otro giro. Por eso es que en la Facultad de Medicina está el monumento a don José Felipe Flores, porque además era el médico de cabecera del rey de España. Bueno. Sí, claro. Y de ahí viene esa corriente del otro presidente de Guatemala, que en ese entonces, como todavía existía la Federación Centroamericana, él era jefe de Estado y se trajo el gobierno aquí a Quetzaltenango y por eso lo mataron, ¿no? Bueno, desafortunadamente aquí en la televisión el tiempo siempre corre en contra nuestra. Ha sido verdaderamente un gusto, un privilegio compartir con ustedes estas ideas, aun cuando sé que no mucho le gusta, pero para que la audiencia también le quede bastante claro. Yo en el final de todo esto, lo que quisiera tal vez es pedirle una reflexión final sobre este proceso en las ideas, el pensamiento del doctor Daniel Matul. Bueno, yo les agradezco mucho, Raulito, y a don Maynor, la bondad de haberme invitado para refrescar y hacer de este programa un programa militante con la pedagogía histórica. Y yo creo que a partir de eso, el programa y los 500 años que nos sirvan de reflexión para una reconciliación con la historia. Saber que este lugar existía antes de la invasión española. Que a partir de la invasión española se fue reconfigurando la Guatemala actual, que mal que bien es un país que lamentablemente no tiene una dirección política desde hace muchos años. Siglos diría, salvo honrosas excepciones. Pero yo creo que si nosotros volvemos la mirada con un espíritu renovador de paz, de concordia, yo creo que vamos a hacer que esta joya que está en el valle de la cordillera de los Andes vuelva a orientar el destino político, no solo de Guatemala, sino de Centroamérica. Porque Quetzaltenango no solo es brillante en la política, sino también brillante en la cultura, en las bellas artes, ¿no? Quetzaltenango tiene una forma estética, comunicativa, y donde quiera que hay un quetzalteco, también, como decían los antiguos, hay democracia, hay posibilidades, hay creatividad y hay fraternidad. Creo que debemos convertir esta reconciliación con la historia en un canto por la vida, por la esperanza y por la solidaridad de la cual estuvimos hablando esta noche. Raulito, ¿nos tenemos que ir? Sí, lamentablemente. Agradecer, Dani, con todo el cariño. Me recuerdo de tu señor padre que me dio inglés. Pero realmente hemos disfrutado realmente de una conversación tan importante y tan interesante de temas que usted, como nos está viendo, pudo también disfrutarlos. Y los invitamos realmente para que continúen siguiéndonos en los próximos programas que vamos teniendo y vamos tocando esos tópicos que hacen que Quetzaltenango sea única y que Quetzaltenango realmente sea la cuna de la cultura, la ciudad de los brazos fraternos y todos los títulos que uno le quiera dar. Y lo que dice realmente Daniel, reconciliarnos con la historia y de ahí ir adelante, crear un camino nuevo, un Camal B, que nos permita realmente tener un destino y saber exactamente dónde queremos tener a Quetzaltenango en los próximos años. Gracias, Maynor. Bueno, gracias Daniel, gracias Raúl. A ustedes, amigos, los invitamos al próximo de la serie en punto de las 8 de la noche, aquí por la televisión de Estéreo 100. Este ha sido el programa Antorchas del Pasado
faros del futuro. Nos vemos en la próxima. Por hoy, muchas gracias, muy buenas noches, que descansen. En el tiempo y en el espacio, Quetzaltenango ha forjado brillantes páginas en su historia de 500 años. Y todo esto ha transcurrido en medio de la vida de aproximadamente 10 generaciones de genuinos y auténticos quetzaltecos.